Ven y tómate con nosotros el último café. El tema de la renuncia del Papa Francisco es un tema que agita las redes sociales. También las redes sociales van a tener un evento muy importante en el próximo mes de agosto, y el Papa Francisco va a tener un viaje que algunos han considerado muy difícil a partir del próximo domingo. Estos son los 3 temas sobre los cuales vamos a conversar, la relación que tiene con otros aspectos muy importantes de la vida de la Iglesia. El último café con el Papa Francisco, producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestros queridos y fieles radioescuchas que semana a semana nos acompañan en este programa. Vamos a empezar por el viaje del Papa Francisco el próximo domingo a Canadá, que algunos han considerado de riesgo, pero que el Papa lo ha calificado como un peregrinaje de penitencia. Él va a pedir perdón por algo que ocurrió hace muchos años, donde unos pueblos de las primeras naciones, Inuit y Metis, fueron prácticamente objeto de un genocidio cultural al tratar de eliminar esas costumbres propias de los indígenas y también del abuso que ocurrió con muchos de estos niños en los internados que fueron contratados con comunidades religiosas y que manejó la Iglesia, obviamente, a través de ellos en muchos años atrás. Y aquí les contaremos algo de lo que va a ocurrir en estos días. Por las noticias, seguramente ustedes se enteraron el año pasado. Descubrieron restos de 215 alumnos de la Escuela Residencial India de Kamloops, en la provincia de Columbia Británica, en el Canadá. Y es que en el siglo XIX trataron de borrar la cultura de los pueblos indígenas y muchos niños fueron abusados. Entonces noten, queridos oyentes, que ese abuso no solo se remonta a la conquista o al descubrimiento, sino en el siglo pasado. Por eso el Papa quiere ir a pedir perdón por estos abusos, en varios sentidos, abusos en tratar de borrar la cultura de los nativos, sobre todo del norte de Canadá, y también los abusos sexuales de que fueron objeto estos niños en los internados. Hay una coincidencia entre lo que ocurre en Colombia y con lo que va a ocurrir también en Canadá en la semana próxima. La Comisión de la Verdad, que se instauró con motivo de la investigación sobre esta situación, hizo unos pedidos explícitos para buscar la manera de recuperar. La Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Canadá en 2015 entonces manifestó y pidió que uno de esos pedidos que se hacían explícitos fuera que se pidiera perdón a los pueblos que han sido objeto de este abuso, de esta situación realmente lamentable, como ha dicho Hans. Y esa Comisión de la Verdad escuchó más de 7,000 testimonios de sobrevivientes de los internados, de muchos de los descendientes de ellos. Miren que coincide un poco con lo que está ocurriendo en Colombia. Estamos escuchando testimonios por la Comisión de la Verdad, de la Reconciliación, de situaciones también lamentables, que uno dice, ¿cómo es posible que hubieran pasado estas circunstancias, estas situaciones en Colombia y no hubiéramos hecho nada? Ahí hay una coincidencia en ese punto que por eso nos parece también importante destacarlo para nosotros. Este viaje del Papa se da después de que hubo unos encuentros a finales de marzo, comienzos de este año, con representantes de esos grupos indígenas, los Metis, los Inuit, y un grupo que se llama las Primeras Naciones, que fueron los pueblos indígenas que sufrieron esos abusos en cerca de 140 internados que funcionaron en Canadá desde mediados del siglo XIX hasta fines del siglo XX, y por los que pasaron unos 150,000 niños, muchas de ellos víctimas de maltratos
que en algunos casos les produjeron la muerte. Recordemos un poco la conquista del Canadá. Fue hecha por parte de los franceses y de los ingleses, que se repartieron el territorio. De hecho, actualmente hay zonas donde son francófonos, por ejemplo, Quebec, en la capital Montreal. El resto del país hablan inglés. Y como en todas partes de nuestra América, los conquistadores pretendieron erradicar a los habitantes originarios del lugar. Lo mismo pasó en América del Sur, en América del Norte. En Estados Unidos están limitados a reservas indígenas y así parece que fue la política a nivel mundial. Están limitados todos los pueblos indígenas que todavía sobreviven a regiones muy específicas. Y también en nuestro país tenemos también reservas indígenas o regiones donde habitan estas etnias. En el sur de nuestro país, en el norte, en Guajira, los guayús, en el oriente, los uwa, entre Arauca y Boyacá, y al sur del país, todas estas etnias, los nasa, los que llamaban antes los paeses y los guambianos, que volvieron a sus nombres ancestrales. Es paradójico cómo los primeros habitantes de la América en general fueron desplazados por los que colonizaron hasta el punto de pretendieron erradicarlos, extinguirlos. Los grupos que están o que fueron objeto de esta situación y que se reunirán ahora con el Papa, hay un grupo muy grande que representan a 634 grupos que se reúnen en esa asociación y en la cual se manejan 50 lenguas. En un censo que se hizo en el año 2016, se calcula de 977.230 personas que forman parte de estas primeras naciones. El otro grupo que va a reunirse con el Papa son los metis, o sea, los mestizos, obviamente nacidos del encuentro entre los indígenas y la primera oleada de inmigración europea, que hace 6 años alcanzó un total de 587.545 personas. Y el tercer pueblo es el pueblo que conocemos como los esquimales, los inuit, que corresponde a esos habitantes de la parte más al norte del Canadá, prácticamente en el círculo polar ártico. Son 65.025 habitantes que forman parte de este grupo. El Papa partirá de Roma el domingo 24 en las horas de la mañana y recorrerá casi 8.500 kilómetros para llegar a Edmonton, en el oeste del país, que es donde está la mayor parte de esta población indígena. Será recibido allí por las autoridades canadienses. El lunes 25, en su primer día de actividades, el Papa irá a Mascawicis, casi 100 kilómetros al sur de Edmonton, para tener un encuentro con representantes de los 3 pueblos indígenas. Una de las explanadas más grandes donde se encuentran las escuelas que sirvieron de internado a los niños de esas poblaciones. Esa escuela, Ermineskin, funcionó entre 1895 y 1975. Luego se reunirá o volverá a Edmonton para tener otro encuentro con representantes indígenas y de las comunidades eclesiales locales. El martes 26 el Papa celebrará su primera misa en suelo canadiense. Después de la misa, el Papa viajará 50 kilómetros al oeste para participar de un peregrinaje en el lago Santa Ana, una tradición de las comunidades cristianas locales desde 1889, que reunía cerca de 40.000 personas cada año hasta antes de la pandemia. El miércoles 27, el Papa cruzará Canadá y viajará 3.100 kilómetros al este para llegar a Quebec, segunda etapa de su visita. Ese día, el pontífice se reunirá con el primer ministro canadiense Justin Trudeau en la ciudadela de Quebec y luego dará un discurso, como es costumbre, a las autoridades civiles y al cuerpo diplomático acreditado en el país
al que esta vez en otro gesto de acercamiento se sumarán también representantes de las comunidades indígenas. Al día siguiente, siempre en Quebec, que es la zona francófona, la que habla francés, el Papa celebrará su segunda misa en Canadá en una ceremonia en el Santuario Nacional de Beaupré. También el 28, pero por la tarde, el Papa encontrará al clero local en la Catedral de Quebec, con quienes celebrará las vísperas y pronunciará una homilía. El viernes, que es el último día, se reunirá en Quebec con la comunidad jesuita local. Otra constante de sus viajes, siempre visita a las comunidades jesuitas porque él forma parte de esa comunidad, de esa congregación, de esa compañía exactamente. Y luego va a viajar hacia Iqaluit, en el norte canadiense, para reunirse con los pueblos indígenas de la zona y partir por la tarde hacia Roma, donde aterrizará el sábado 30. Como todos los viajes del Papa, agitados, con bastante actividad, cuando avisó en el Ángelus del domingo que va a ir a esta región. Como él decía allí, ahora voy a hacer una peregrinación penitencial que espero, con la gracia de Dios, contribuya al camino de sanación y reconciliación ya emprendido. Esa tarea que el Papa va a realizar es la tarea que nos corresponde a todos nosotros los colombianos realizar también aquí, en nuestra realidad, después de escuchar todos estos testimonios tan duros de lo que fueron los falsos positivos que afectaron a tantos jóvenes, especialmente campesinos y de sectores más pobres de nuestra sociedad. La primera escuela residencial de Canadá fue el Instituto Mohawk, que abrió sus puertas en 1831 para separar por la fuerza a niños indígenas de sus familias e institucionalizarlos lejos de sus tradiciones culturales. Esta institución era administrada por la Iglesia y recibía fondos del gobierno, lo que da cuenta del amplio apoyo que recibía a nivel nacional para cumplir sus objetivos. La escuela marcó el comienzo de una era de crueldad que perduró durante 165 años y en la que 7 generaciones de niños indígenas fueron separados de sus familias y obligados a asistir a escuelas residenciales. O sea, se fraguó casi institucionalmente un exterminio de estos niños, de su cultura. Por las tumbas encontradas también los eliminaron físicamente. Eso nos muestra una constante de lo que ocurre generalmente en estas situaciones. Cuando escuchamos los testimonios de lo que ha ocurrido en Colombia, pues llegamos a la misma conclusión. Eso no ocurrió a las espaldas. Había autoridades, había una representación del Estado, algunas de sus dimensiones, que estaba presente y que animaba, apoyaba estas situaciones. Correspondía a una mentalidad de eliminar al que es mi enemigo, una mentalidad que está muy metida a veces en nuestra conciencia, de no ver al otro como un opositor, pero no como un enemigo, como alguien que piensa diferente, pero no por eso que merezca ser desaparecido o ser objeto de la muerte. Hay todo un proceso muy importante de tipo cultural, de tipo religioso, de tipo espiritual, de humanidad, de reconocer la diferencia como algo que nos enriquece y no algo que nos afecta y que nos lleva a querer eliminar al que piensa diferente. El Papa nos da un ejemplo con ese viaje, con esa peregrinación de penitencia para pedir perdón por lo que otros hicieron, pero es algo que también se sentimos responsables por ser humanos, por formar parte de la comunidad humana y en nuestro caso de la comunidad cristiana. Hay una invitación, un ejemplo, algo que tenemos que realizar también nosotros. Y bueno, si te parece, pasemos a otra noticia. Listo. Para pasar a otro campo un poquito más animado. Es otra noticia también de un evento que va a ocurrir en el mes de agosto. Reúne a 2 organizaciones que forman parte de SIGNIS. SIGNIS es la Asociación Católica de los Medios de Comunicación. Se van a reunir del 15 al 18 de agosto en Seúl, Corea del Sur, en un congreso mundial de SIGNIS. Veamos que tiene una historia muy interesante, también fruto de un esfuerzo que viene de muchos años de la preocupación de la Iglesia Católica por hacer presencia en los medios de comunicación.
ya en el año 68, 1968. En esa época la radio tenía todavía mucha influencia y empezaba el tema de la televisión también a marcar como el horizonte de la comunicación. El internet todavía no, lo que sí iba a empezar a hacer mucha influencia en Aparecida y especialmente a partir de Santo Domingo. En Puebla también fue tomado en cuenta, claro que fue tomado en cuenta, y en Santo Domingo. Entonces hay como una historia, y la historia de América Latina está muy ligada a una organización, UNDA, la Organización de Medios de Radio y Televisión, que durante muchos años se preocupó por hacer presencia de los valores evangélicos en estos medios de la radio y de la televisión. La Asociación Católica Mundial para la Comunicación, también conocida como SIGNIS, que es un nombre en latín que traduciría signos, se creó en 2001 a partir de la fusión de dos asociaciones católicas internacionales que ya existían, ya desde hace tiempo y que habían recibido el impulso pontificio desde sus comienzos. La Organización Católica Internacional para el Cine y el Audiovisual se creó como Organización Católica Internacional para el Cine, se tenían las siglas OSIC, y se creó en 1928, mientras que la Oficina Internacional para la Radio Católica se creó en junio de ese mismo año, 1928, y se convirtió en la Asociación Católica Internacional para la Radio y la Televisión, UNDA, en 1945. Reunir a los católicos que ya trabajaban como profesionales en los medios de comunicación era el objetivo que mantenía unidas a estas organizaciones. El interés de los católicos por los nuevos medios de comunicación era comprensible. Vieron las oportunidades que estos les ofrecían para presentar sus puntos de vista y opiniones sobre la vida y el mundo, y así se involucraron de forma natural en la promoción de la educación y de los valores. El 24 de octubre de 2014, SIGNIS fue erigida por el Consejo Pontificio para los Laicos como Asociación Internacional de Fieles, y desde entonces ha integrado a algunos miembros de la desaparecida Unión Católica Internacional de la Prensa, que tenía las siglas de UCIP. La misión de SIGNIS precisamente es comprometerse con los profesionales de los medios de comunicación y apoyar a los comunicadores católicos, ayudar a transformar las culturas a la luz del Evangelio, promover una cultura de paz, dignidad humana, justicia y reconciliación. Es una asociación muy importante que está presente en todo el mundo y que en estos momentos en donde estamos transitando por lo que se ha denominado la cultura digital, la cultura de la imagen, tiene un papel sumamente importante en la manera de cómo se puede ayudar a difundir el Evangelio en esta nueva cultura, en esta sociedad que está acostumbrada cada vez más a creer en lo que ve. No tanto como en las anteriores culturas, por ejemplo, la que somos ya mayores, que eran propio que creíamos lo que escuchábamos, lo que oíamos, la palabra tiene un papel muy importante, la palabra dicha. Pensemos en nuestros abuelos fácilmente hacían negocios de palabra y la palabra se respetaba, se cumplía. Luego vino una etapa en la cual lo que era importante, lo que era creíble, lo que valía, era lo que estaba escrito. Si los abuelos hacían negocios de palabra, nuestros padres tuvieron que hacer negocios ya con escrituras, con testigos, con notaría, con cosas de ese estilo. Si no es así, lo tenemos que seguir haciendo ahora. Pero hoy las personas creen lo que ven en la televisión, fundamentalmente. Y entonces este es un reto muy importante que tratan de atender precisamente esta organización. Y no digamos de lo que está pasando ahora con el tema de las redes sociales. Entonces ahí hay todo un desafío muy importante. Por eso el Papa, en su mensaje que dio a conocer precisamente para esta reunión que se realizará, como anotábamos ahora, en Seúl, les va a decir a los participantes que ayuden a las personas, sobre todo a los jóvenes, a desarrollar un sano sentido crítico, aprendiendo a distinguir la verdad de la mentira, el bien del mal, y apreciar la importancia de trabajar por la justicia, la concordia social y el respeto por la casa común. Aquí es maravilloso porque en el Papa, en esta frase, resume varias cosas
muy importantes. Tal vez una que me llama a mí la atención, Hans, es el tema del sentido crítico. Porque uno de los impactos que ha tenido tanto la radio como la televisión ha sido que nos ha puesto a nosotros como simplemente oyentes. Nosotros nos sentamos frente a la televisión o escuchamos el radio y escuchamos. Pero miren que la radio actualmente ha hecho una evolución y busca que haya interacción. Entonces las personas pueden llamar. Un minuto tiene programas de radio, la emisora del minuto es de igual manera. Las emisoras en general tienen programas donde las personas llaman por teléfono y entonces dan su opinión, piden que haya una música, dan opiniones. Eso es muy importante. Pero el sentido crítico se logra precisamente cuando se reconoce que somos receptores de la comunicación y también tenemos que ser emisores de la comunicación y de lo que escuchamos, de lo que recibimos, poder valorarlo con un sentido crítico, buscando como siempre la verdad, distinguir la verdad de la mentira. También esta asociación católica de los medios, Signis, está propendiendo y velando porque se observen reglas de juego en el sentido de bajarle a los brotes de violencia y agresiones que están inundando las redes sociales. Asistimos no hace mucho a esta campaña electoral presidencial en donde la idea no era cada uno presentar su programa de gobierno, sino echarle agua sucia al contrincante y generando violencia y agresión y beligerancia contra el oponente. El Signis promueve la paz también en el mundo digital. Tiene un papel ético en el sentido de velar porque sea la verdad la que reine en esos medios y no las noticias falsas con intenciones oscuras que pretenden desprestigiar a ciertas personas y dependiendo de la situación que sea, también poner en ridículo a instituciones, a personas y no observar la verdad y la ética que debe reinar en estos medios y en la información. La idea no es inventar noticias, sino transmitirlas, informar a la gente con veracidad, con ética, con transparencia. No se trata pues de inventar nada, porque la verdad solita se debe imponer en la medida en que los comunicadores sean transparentes, tengan la intención sana de informar y no de crear discordia, ni beligerancia, ni animadversión contra instituciones y personas. Es importante ver cómo los medios de comunicación han sido una forma muy importante de transmitir, como anotas muy bien, Hans, transmitir información, transmitir lo que está sucediendo, informar de una manera acertada. Por eso el Papa recuerda cómo en el tiempo de la pandemia vimos cómo los medios digitales, cómo las redes, cómo la televisión, todo esto que tiene que ver con los avances de las tecnologías de la información y la comunicación, pusieron en evidencia circunstancias muy precarias en las que vivían hermanos colombianos y no digamos a nivel del mundo, de cómo se desarrolla la vida de muchas personas en unas condiciones sumamente difíciles, así como se pueden transmitir situaciones que nos llamen, que nos convoquen, que nos inviten a la solidaridad, a apoyar a los hermanos que se encuentran en condiciones complejas, también en la importancia de que se infundan, que se transmitan informaciones que son esenciales para ayudar a la convivencia, para crear y fortalecer un tejido social sano. No un discurso muchas veces de odio, de noticias falsas, tóxicos, de amenazas, desintegración, de desviación del sentido común, donde uno encuentra a veces situaciones absurdas en las cuales las personas, por esa actitud que traemos de anteriores periodos, de creer lo que escuchamos, de pensar que porque lo dijo fulano, que porque lo dijo sutano, tiene que ser realidad. Es muy importante recuperar y destacar ese papel importantísimo que tienen los medios de ayudar a la construcción de una sociedad
más clara en sus comunicaciones y que acepte las diferencias, encontrando que es una oportunidad para poder enriquecerse. Por eso en el mensaje del Papa dice que los medios digitales son un canal para la comunión, para la paz, para construir el diálogo, para promover ese diálogo en la familia humana y la comunión entre todos. Y debe también, como insiste el Papa, deben ser inclusivos, no marginar a nadie, ni generar animadversión contra algún sector de la población, sino que como son poderosos medios de diálogo y comunión, pues hay que utilizarlos en ese sentido. El tema de la ética es un tema muy importante que está presente y debe estar presente siempre en la mentalidad, en la formación, en la acción de los comunicadores. Dice el Papa precisamente que hay graves cuestiones éticas que merecen que haya una formación de los comunicadores y un juicio que sea sabio, perspicaz por parte de ellos y de todos aquellos que se preocupan por la autenticidad y la calidad de las relaciones humanas. Es decir, de todos y cada uno de nosotros que tenemos que ser actores y protagonistas de ese esfuerzo de buscar que haya autenticidad y calidad en las relaciones humanas. Entonces, dice el Papa precisamente que a veces los sitios de los medios de comunicación se han convertido en lugares de toxicidad, de discursos de odio, de falsas noticias. Por eso la importancia que invita a ese sentido crítico, sano sentido crítico, que ayuda a distinguir lo que es verdadero y lo que es falso, entender lo que va apuntando hacia el bien y lo que más bien apunta hacia el mal, ayudar a lo que construye, a difundir, y no aquello que va a afectar realmente la sociedad, las relaciones de las personas. Por eso es muy importante ayudar a la formación ética de los comunicadores y también se llama un poquito la conciencia crítica, el espíritu crítico frente a los medios de comunicación. Esa es una tarea muy importante que la universidad, que las escuelas, que las familias deben de llevar adelante con sus miembros. Por eso muchos programas de televisión dicen, por ejemplo, que este programa sea visto por un adulto, una persona adulta, junto con los niños, para que les ayude a tener un sentido crítico, a formarlos en esa dirección, a que piensen que no todo lo que se presenta allí es verdad. Por eso a veces ocurren cosas un poco locas, como por ejemplo el niño que piensa que es Superman y que a lo mejor se lanza de algún sitio pensando que puede volar porque se puso el disfraz en la época en octubre y piensa que puede volar. Entonces, ¿cómo ayudar a que las personas tengan un sentido crítico? Piensen un poquito más allá de lo que están escuchando, tratar de entender eso. Por eso el Papa invita a que haya una educación muy importante a los jóvenes. Y educarlos en los medios de comunicación, en las redes sociales, y ayudarles a discernir lo que es verdad de la mentira, de las noticias falsas. Y también insiste el Papa en la necesidad de ayudar a las personas, sobre todo a los jóvenes, a desarrollar ese sano sentido crítico, aprendiendo a distinguir la verdad de la mentira, lo correcto de lo incorrecto, el bien del mal, y a apreciar la importancia de trabajar por la justicia, la concordia social y el respeto por nuestra casa común. Entonces noten ustedes, queridos oyentes, la importancia de los medios y sobre todo, como su nombre indica, es un medio y por lo tanto hay que preocuparse y asegurar que ese medio sea bien utilizado para construir, para la concordia, para el acercamiento de las personas, para fomentar la solidaridad, la colaboración, y no para envenenar a la sociedad y de manera tóxica unos contra otros para polarizar sectores, sino que es para incluir a todo el mundo, para generar concordia, perdón, reconciliación, trabajo común, y entonces es importante que se tenga en cuenta eso. No olvidar que los medios son medios y no son fines. Un reto también muy importante que se da en nuestro país y en todos los países
cada vez más, sobre todo en los países que llamamos subdesarrollados o en vías de desarrollo, es el tema de la inclusión, es decir, la posibilidad de acceso a todo este universo digital. Como lo vimos en la pandemia, en este periodo de pandemia que estábamos viendo, que acabamos de pasar muy fuerte y que todavía persiste, el tema del acceso a Internet es un tema muy importante. Por eso el escándalo que se armó en Colombia por la pérdida de esos 70.000 millones de pesos que se entregaron destinados supuestamente a facilitar, a favorecer que hubiera mayor inclusión digital, pues generó tanta reacción y tanto dolor realmente, cómo se limitaba la posibilidad de que muchos hermanos puedan acceder a este mundo, que es el mundo de lo digital. El Papa precisamente en su mensaje a Signis le recuerda ese punto importante, la necesidad de mover, de seguir trabajando para que muchas comunidades de nuestro mundo que siguen excluidas del espacio digital puedan realmente tener acceso a esas posibilidades. Hoy lo sabemos y cada vez lo encontramos con mayor frecuencia, como muchas personas que, por ejemplo, tenían sus negocios y que con la pandemia pues se quebraron, no pudieron seguir pagando un arriendo, teniendo una instalación que no podían ocupar y que tenían que pagar unos salarios, unos arriendos muy altos, a veces también de las personas, pues han optado por buscar por los medios digitales, por Internet, la forma de llevar a su servicio a tantas personas y lo han logrado y están lográndolo. Aparte de que es un medio también para aprender. Hay muchas oportunidades que se encuentran a través de Internet para la formación, de ideas maravillosas, de propuestas para el emprendimiento. También hay que decirlo que para tantas ideas, también para cuestiones no tan humanas, que no contribuyen realmente al bienestar de la sociedad. Todo eso se da en Internet, porque Internet es muy difícil implantar o establecer una ética. Y cuando se hace, muchas veces, como pasa por ejemplo en algunos países, es para controlar la opinión pública. De tal manera que el acceso, la inclusión, para que las personas puedan realmente entrar a disfrutar de las posibilidades que ofrece estos medios es muy importante. Aquí también me acuerdo, Hans, de alguna vez en una reunión, en una región un poquito marginal, se presentaba una situación muy interesante, porque por un lado, estoy diciendo hace unos años, las personas de la ciudad decían que es que la radio y la televisión entonces distraen y hacen que los niños no cumplan con las tareas, y bueno, se quejaban un poco de la presencia. Pero los del sector rural más bien decían que ellos querían que hubiera energía eléctrica en el pueblo, en el campo, para poder tener acceso a la televisión y a la televisión fundamentalmente en ese momento, y también a Internet, porque esos medios tienen las dos dimensiones, la posibilidad de ayudar, pero también la posibilidad de distraer. Y por eso la importancia de la ética, un sentido crítico frente a los medios de comunicación. Por eso la importancia y la insistencia del mensaje del Papa a esta asociación. Otro título del mensaje me parece que es sugestivo, se llama Escuchar con el oído del corazón. Y es al final de su mensaje. Dice que la escucha está centrada como primer e indispensable ingrediente del diálogo y de la buena comunicación. Uno de los elementos de la buena comunicación es la escucha, no solo hablar. Y hay que escuchar para poder interactuar. Debe hacerse esa escucha con el oído del corazón, y llama el Papa el apostolado de la escucha. En otros textos el Papa coloquialmente lo llama el apostolado de la oreja, y es la importancia de escuchar precisamente a los medios de comunicación, que la comunicación es de doble vía, es interactiva. Pues no solo hay que hablar, sino también, sobre todo, escuchar. Dice el Papa, la comunicación en efecto no es solo una profesión, sino un servicio al diálogo y a la comprensión de los individuos y las comunidades más amplias en la búsqueda de una convivencia serena y pacífica. Y une el Papa también, al final de su mensaje, lo del sínodo
lo incluye. La escucha, afirma finalmente el Papa Francisco, es también esencial para el camino sinodal emprendido por toda la Iglesia en los últimos años. Escucharnos recíprocamente y crecer en la conciencia de participar en una comunión que nos precede y nos incluye es el deseo del Papa. De este modo, asegura, será posible crear una Iglesia cada vez más sinfónica, cuya unidad se exprese en una polifonía armónica y sagrada. De hecho, uno de los primeros pasos de las etapas del sínodo era la escucha, precisamente a nivel mundial, a través de las conferencias episcopales, de las diócesis, de las iglesias que peregrinan en cada país y canalizadas por las conferencias episcopales, pero desde la base, desde las parroquias, las diócesis y la conferencia de cada país. Ese proceso de escucha ya se culminó. Monseñor Rueda Aparicio, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, estaba muy complacido porque esa escucha se realizó casi en el 100% de las jurisdicciones eclesiásticas. Él daba un informe que circula en redes sociales precisamente sobre lo complacido que estaba a nivel nacional del cumplimiento de esa fase de escucha en todas las jurisdicciones eclesiásticas de Colombia, que fue muy intensa, muy participativa, y estaba muy complacido por los números de esa participación. El tema de la escucha es un tema muy importante en el pensamiento, en la enseñanza del Papa Francisco. Nos invita permanentemente a eso, a que todos escuchemos en la familia, escuchar los padres a los hijos, escuchar a los abuelos, dialogar entre unos y otros para que se construya cada vez más los lazos, para que aprendamos, para que podamos recuperar todos esos valores y poderlos poner, actualizarlos para vivir en el momento de hoy. Y como tú anotas, el tema del sínodo, que es etapa que se está desarrollando a nivel de la Iglesia Católica, ahora en este momento a nivel ya continental, que está empezando la etapa, y que precisamente en la inauguración de la nueva sede del CELA que ocurrió la semana pasada, el Papa les envió un mensaje a los obispos del CELAN que estaban reunidos allí y les recordó la importancia del papel que cumple ese organismo para ayudar en la labor de construir cada vez más esa comunidad eclesial en América Latina y desde América Latina aportar a la Iglesia Universal. Los obispos también respondían al Papa diciéndole que esa es su tarea y que ese es el compromiso del Consejo Episcopal Latinoamericano de ayudar a que se constituya cada vez más una comunidad eclesial donde se escucha, se dialoga, se aporta, hay un discernimiento de los signos de los tiempos, hay un compromiso realmente efectivo con las situaciones que se viven en nuestros países, en nuestras regiones, en nuestros sectores, especialmente los sectores de periferia, que es una mirada que el Papa siempre nos invita a hacer, mirar desde la periferia, porque el cambio realmente efectivo se genera es en la periferia, no tanto en el centro. Por eso hay que estar muy atentos a escuchar, estar atentos a saber qué ocurre, cuáles son los signos que van mostrándonos el camino para poder encontrar. Bueno, pues esta reunión que se realizará de Signis ahora en el mes de agosto, dentro de un mes exactamente, pues tiene una tarea muy importante. Un reto que le ha propuesto el Papa de ayudarnos a todos y educar especialmente a los más jóvenes a desarrollar ese sentido crítico, a formar en los comunicadores cada vez más en una ética que sea propositiva y que ayude precisamente a distinguir, a poner en práctica lo que es falso de lo que es verdadero y ayudar a contribuir esos lazos que hacen posible el tejido social cada vez más sólido, cada vez más fuerte. Bueno, ¿qué te parece si empezamos en la otra noticia que proponíamos? En los medios de comunicación últimamente hubo en estos días algún poco de ruido sobre si el Papa iba a renunciar dada su estado de salud. Ahí hubo cruce de palabras, algunos decían que sí, que ojalá, porque algunos están oponiéndose o piensan que lo que está proponiendo el Papa les parece que es algo que no corresponde. Otra opinión muy importante, cómo va a ser posible, que tenemos que orar para que no ocurra, que él pueda seguir y continuar en su servicio como lo ha venido haciendo, que ha sido inspirador para muchos de nosotros. Entonces, ese ha sido un tema muy importante.
Dos periodistas mexicanas tuvieron la oportunidad de tener una entrevista con el Papa Francisco. Valentina Azaraki, que es una periodista mexicana, junto con María Antonieta Collins, también mexicana, dos periodistas de mucho tiempo. Valentina Azaraki se inició en el año 74 como periodista y se hizo muy cercana al Papa Juan Pablo cuando lo acompañó en su primer viaje precisamente a México para inaugurar la conferencia de los obispos, la tercera conferencia general del episcopado latinoamericano que se realizó en Puebla. Ella desde la preparación estuvo muy pendiente, se ha distinguido porque ha sido tal vez de las pocas periodistas que acompañaron al Papa Juan Pablo. La otra persona, María Antonieta Collins, también mexicana, ella llevaba mucho tiempo buscando también tener una entrevista con el Papa Francisco y finalmente se dio la oportunidad para que ellas pudieran tener esa entrevista donde el Papa entonces les va a informar y les va a compartir algunas ideas. Me parece que ha dicho que no tiene ninguna intención de renunciar por ahora. Por el momento no. Incluso lo tomé con mucha simpatía porque una de las personas que escribió sobre eso es una periodista a quien yo respeto muchísimo porque es muy profesional. Y es verdad, ella fue uniendo hechos que podían ser metamensajes y claro, ahora va al Áquila, ahí donde está Celestino que renunció, ahí donde Benedicto dejó el palio y llama a un consistorio agosto donde ni el perro está por la calle en Roma, ¿no es cierto? Entonces, eso le iba a decir, es una fecha inusual que usted Y ella hizo un buen estudio con eso y era sensato, es coherente, no una cosa así, pero pura casualidad. No, realmente en este momento no siento que el Señor me lo pida. Cuando siento que me lo pida, sí. Y lo de la rodilla me asustó en el sentido de, bueno, pensar un poquito cómo va a ser tu futuro ahora, ¿no? Gracias a Dios se está mejorando, ahora puedo caminar, pero el viaje al Congo no lo pude hacer ciertamente, ¿no? Porque no me daba. Ahora, después, 20 días después, me ha dado este progreso. Pero nunca se me ocurrió renunciar hasta el día de hoy, ¿no? Y el ejemplo que nos dio el Papa Benedicto es tan grande que si yo veo que no puedo, o que hago daño, o que soy un estorbo, espero que la fuerza de ese ejemplo me ayude a tomar. Es que usted tiene dos predecesores con dos ejemplos diferentes, digamos. Sí. San Juan Pablo II, que decía que no se bajaba de la cruz y que se gobierna con la cabeza y no las piernas, y el Papa Benedicto, que sí toma esa decisión. Ahora que usted no está enfermo afortunadamente, pero bueno, ya tuvo que utilizar el bastón, la silla de ruedas. ¿Cuál de los dos modelos le parece más cercano a usted? Es decir, en eso no puedo ser objetivo porque le tengo una gran simpatía al Papa Benedicto, una gran simpatía, ¿no? Y cuando lo voy a ver ahí con esos ojos brillantes, sonriendo siempre, habla muy bajito, no es fácil entenderlo, a veces tiene que estar Genswein para ayudarme a entenderlo, pero este hombre está sosteniendo la Iglesia con su bondad y con su retiro, ¿no? 95 para 96 ya, es decir, está ahí quietito, orando, lee, escribe, todavía estudia. ¿Lo ve a menudo usted? Sí, vamos, a menudo, no digo todos los días de la semana, pero generalmente para las fechas grandes voy a verlo. O cuando hay algún acontecimiento especial. Con el consistorio siempre le llevo a los cardenales nuevos, ¿no? Sí, eso sí lo hago. Ah, ¿se los lleva? Sí, siempre. Eso es muy bueno. Y él muy contento con eso, ¿no? Fíjese, se pensaría, y yo no sé cómo se sienta usted, si uno cualquiera, si tiene que usar unas muletas, se siente mal, ¿usted se siente disminuido por tener que traer el bastón, por estar en una silla de ruedas en algún momento, Papa Francisco? Sí, disminuido en ese sentido que soy pendiente de eso, ¿no? Como soy un poco cara dura, el complejo de inferioridad no me viene tan fácilmente, pero ciertamente que limitado, me siento muy limitado. Me llamó la atención que ahora dijo usted hace un momento que usted se dice Jorge, ha aprendido a esa dualidad de que para nosotros es usted Francisco y que
y que para la gente, y usted se sigue llamando. ¿El padre Jorge Mario sigue estando en usted? Ciertamente, sí. Mi identidad es esa, ¿no? Lo otro es una identidad de servicio, ¿no? Soy pastor, soy obispo de Roma. Y es la identidad que tengo de servicio en la iglesia, ¿verdad? Pero la identidad más dentro, bueno, Jorge y mis padres, hay una gran pertenencia familiar, ¿no? Muy fuerte. Y eso hacia la historia, la cultura, donde se estudió, donde crecí, 5 hermanos. Papa Francisco, por lo que usted decía de su relación con el Papa Benedicto XVI, ¿no? Usted no piensa mínimamente renunciar ahora, un día sí se viera, exacto. La puerta está abierta. Está abierta, pero usted ha pensado, puesto que usted podría ser el segundo Papa emérito, ¿no? Sí. ¿Usted ha pensado un poco en que haya unas normas más claras para la figura del Papa emérito? Porque el Papa emérito Benedicto XVI, bueno, fue toda novedad, ¿no? Nosotros no estábamos acostumbrados a ver 2 papas vestidos de blanco juntos. Cuando yo los vi en Castel Gandolfo, digo, era una imagen muy impresionante. Ahora usted tiene una experiencia de casi 10 años con un emérito, que para usted decía que es como un abuelo en casa, pero bueno, no ha de ser siempre tan sencilla la convivencia. ¿Ha pensado en regularizar esa figura? Creo que la misma historia va a obligar a regularizar más, ¿no? Porque la primera experiencia salió bastante bien porque es un hombre santo y discreto y lo supo hacer bien. Pero ya para el futuro por ahí conviene delimitar más las cosas o explicitar, más que delimitar, explicitar mejor las cosas, ¿no? Yo creo que por ser el primer paso después de tantos siglos, lo hizo a 10 puntos, una maravilla. Ahora, si usted llegara a ser Papa emérito, mire, y yo le digo esto, lo pregunta la gente en la calle, ¿qué le gustaría ser llamado? ¿Obispo emérito? ¿Papa emérito? ¿Se seguiría vistiendo de blanco? ¿Se quedaría en el Vaticano? ¿Se iría para Argentina? Eso no, seguro que no. No se quedaría. ¿No se quedaría? ¿Se iría para Argentina? ¿Se iría? No, soy obispo de Roma. Soy el obispo emérito de Roma en ese caso, ¿no? ¿San Juan de Letrán? Puede ser. Ahí a confesar a una iglesia. Cuando vine al conclave, ya tenía preparado mi retiro, que iba a ser en noviembre de ese año, que yo cumplía ya los 77. Y había elegido una linda pieza en el hogar sacerdotal, ¿no? Ya me la habían pintado, está toda ya nueva, renovada, mejor dicho, es un edificio muy viejo. Y a 5 cuadras de una parroquia, la mía, en la que yo iba de chico, donde se confiesa muchísimo. Y a media cuadra de un hospital grande. Entonces dije, Jorge va a tener para trabajar bastante, ¿no? Entre ir a confesar ahí, ir a ver a los enfermos. Pues ese lo veía mi apostolado, mi trabajo, ¿no? Estar al servicio de la gente donde se pueda, ¿no? Eso es lo que pensaba en Buenos Aires. Y pienso que ese esquema, si yo sobrevivo a la renuncia, porque puede ser que me muera antes de renunciar, ¿no? Si yo sobrevivo, sí. Esperemos que no. Si sobrevivo, me gustaría una cosa de ese tipo. También hay que ver cómo, ¿no? Porque si uno termina bastante destruido o con las neuronas un poquito fuera de sitio, mejor que no haga nada y se quede quietito. Bueno, el tiempo, como siempre en la radio, nos exige una puntualidad. Entonces estamos terminando nuestro programa. Hemos compartido hoy 3 situaciones particulares. Una visita del Papa como una peregrinación de penitencia al Canadá. Una invitación a los medios de comunicación en la cual nos incluimos también nosotros para que ayudemos a buscar una comunicación más clara, un sentido crítico por parte de los escuchas y a la búsqueda de la verdad, a una manera de construir el tejido social. Y finalmente, una respuesta a la pregunta sobre si el Papa va a renunciar. Bueno, los invitamos a nuestro próximo programa, que esperamos sea también de un tema muy interesante para todos nosotros. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.